Hola, bienvenido al segundo devocional de la serie titulada A las alturas con Jesús. Estamos reflexionando en algunas enseñanzas de Jesús a sus discípulos y a una multitud en el llamado Sermón del Monte. La lectura para hoy la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Te invito a que busques en tu Biblia esta lectura, este pasaje de Mateo 5, 17 al 20, el cual dice así: No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Te invito a que oremos en este momento. Padre, rogamos la iluminación de tu Santo Espíritu en nuestros corazones para poder ver la grandeza de tu palabra. Que sea, Señor, dulce a nuestro paladar, Señor, como si fuese miel en nuestra boca. Inspíranos por medio de ella, Señor, a cambios profundos en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El devocional se titula con la siguiente pregunta: ¿qué hacer con la ley? Si eres creyente, tal vez has escuchado en varias ocasiones una de las siguientes posturas o ambas posturas. Una de ellas dice: tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, pues de no hacerlo, jamás ganaremos la salvación. Otra postura es la siguiente: ya no hay necesidad de preocuparnos. Jesús ha cumplido la ley, solamente tengamos fe en Él. Ambas posturas pueden llegar a ser peligrosas. La enseñanza de Jesús en este pasaje nos revelará el propósito de Dios respecto a la ley. ¿Qué hacer con la ley? Cuando la Escritura menciona a la ley, comúnmente se refiere a la ley moral, es decir, a los 10 mandamientos. Y estos puedes encontrarlo en dos partes de la Biblia, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Ambos pasajes forman parte del Pentateuco o la Torá. Dios le otorgó a su pueblo, además de los 10 mandamientos, una ley ceremonial. Es decir, le enseñó al pueblo, específicamente a los sacerdotes, la manera y el procedimiento para que los sacerdotes pudieran reunir al pueblo delante de Dios y que Dios pudiera recibirles y amarles, recibirles sobre todo en una relación adecuada delante de Él. También les dictó Dios una ley civil o una ley de justicia que les ayudaría al pueblo en sus relaciones, ya sea el trato entre ellos, pero también para con otros pueblos. Lo primero que Jesús menciona en esta enseñanza es el ejemplo que Él nos da. Jesús se sujetó voluntariamente a la ley, cumpliéndola a cabalidad. Menciona que Él vino a cumplir y no a anular la ley. Pero también mencionó otra parte más de la ley, a los profetas. Es decir, que Jesús nos dice en el primer versículo 17 que no he venido a anular a la ley o a los
profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Es decir, que Jesús cumplió con todo lo prescrito en el Antiguo Testamento. Aunque esta es una gran verdad innegable, que Jesús cumplió a cabalidad la ley, parece que lo que realmente Jesús quiere enfatizar es lo que los versículos 17 y 18 mencionan. El 18 nos dice: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Parece que lo que quiere decir Jesús en esta parte es que todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, revelan el plan de Dios. Que todo esto escrito tiene un cumplimiento perfecto en él. Como lo menciona con mayor claridad cuando una vez que Jesús resucitó de entre los muertos y va camino a Emaús acompañado de algunos de sus discípulos en Lucas 24:27, nos dice que Jesús les exponía todo lo que la ley, Moisés y los profetas exponían respecto a él. Por lo tanto, nos damos cuenta que la ley apunta a Jesús, que el tema de la ley es Cristo. La problemática en esta situación con la ley se presenta en los versículos 19 y 20, con una de dos posturas. La primera de ellas habla de no tomar en cuenta la ley o menospreciar la ley. Nos dice el versículo 19: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practica y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. La enseñanza de Jesús para sus oyentes es apreciar el carácter de Dios revelado en la ley. Un grupo de religiosos llamados los fariseos, así como los maestros de la ley, o también llamados los escribas, creían que el cumplimiento a perfección de la ley podría darles salvación. Se basaban en sus propias obras para cumplir la ley y de esta manera creían que tendrían entrada al reino de los cielos. Para lograr esto de cumplir la ley, crearon un conjunto de reglas, es decir, más reglas para las reglas escritas. Crearon reglas para cumplir la ley moral y eso enseñaban al pueblo, quienes se sentían perdidos por su falta de cumplimiento y por la exigencia de los fariseos y maestros de la ley. Los fariseos, entre otros errores, sentían que eran mejor que los demás y cerraban desde esa perspectiva la entrada al reino. Por ello, Jesús les dice en el versículo 20 a su audiencia principal, menciona en el 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y de los maestros de la ley. Jesús menciona que se requiere una justicia mayor a la de los fariseos y maestros de la ley para ingresar al reino de los cielos. Tal vez la comunidad allí reunida, la multitud allí reunida, tal vez nosotros, al leer esto, podemos haber experimentado un sentimiento de melancolía y duda. Pero, a la inversa de esto, el mensaje de Jesús es esperanzador y de gran gozo, porque precisamente ante ellos estaba aquel que podía y pudo cumplir a perfección la ley, aquel del cual hablaban la ley y los profetas, pero irónicamente
los fariseos y maestros de la ley no creían en él. Sin embargo, la invitación en la Escritura es que a todos aquellos que han sido llamados para creer en él, Jesús otorga su perfecta justicia. Precisamente en el punto del cumplimiento de la ley fue el tropezadero de los religiosos, pues la ley moral tiene varios propósitos. Los mismos son revelados en la carta del apóstol Pablo escrita a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19 al 25, nos dice lo siguiente. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Estos versículos enfatizan varios puntos prácticos en nuestra vida. Número 1, nos dice que la ley nos muestra el carácter de Dios y revela sus promesas. Número 2, nos dice que la ley nos muestra nuestra incapacidad de cumplirla y nos hace culpables ante ella a causa de nuestra falta de obediencia. Número 3, la ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo, quien es el cumplimiento de la ley. A la luz de esta revelación en la palabra, los creyentes debemos observar la ley porque ésta restringe nuestra propia corrupción y nos muestra la bendición de obedecerla. Debemos observar la ley, obedecerla, pero no para salvarnos, sino como una manifestación de la salvación. Debemos obedecerla con gran gozo, pues es por medio de Cristo que tú y yo somos capacitados para cumplir la ley. Para ti, que escuchas esto y te sientes incapaz para hacerlo, tengo una buena noticia. Escucha el llamado de Jesús, quien te ofrece salvación y vida eterna. Reconócele como tu Señor, como tu Salvador, pues solo en Cristo podemos vivir el propósito de Dios. Oremos. Dios santo y justo, has mostrado tu hermoso carácter en tu ley. Nosotros, incapaces de cumplirlo, venimos a ti por medio de nuestro Señor Jesús, quien es el cumplimiento de tu palabra. Por medio de tu Santo Espíritu también rogamos que cada oyente de este devocional reciba fortaleza y con gusto y gran gozo nos sometamos a tu hermosa palabra para glorificarte a ti. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los siguientes devocionales veremos la aplicación práctica de la ley moral, y esta en diversas áreas de la vida. Por el momento me despido de esta transmisión. Hasta la próxima.